Nos acompaña la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo. Hola, profesora, gracias por aceptar nuestra invitación un día más. Hola, muchísimas gracias. Como siempre, reiniciamos el curso y estoy encantada. Y nuestras pequeñas tertulias. Eso es, de estar aquí. Todos los cursos radiofónicos, la profesora García Picazo participa activamente en nuestra programación, como sabéis los que nos escucháis habitualmente. Nos ofrece espacios de divulgación y actualidad relativa a este área tan interesante de las relaciones internacionales y hoy quiere hablar de un tema en el que es especialista, eminentemente teórico y que nos traslada a un periodo, el del surgimiento de las relaciones internacionales como materia académica, cuyo origen y desarrollo coincide con la Primera Guerra Mundial, que este año, 2014, conmemora su aniversario. Vamos a ello, profesora García Picazo. Márquenos un poco el tema que hoy vamos a tratar. Pues muy bien. Quizá la primera precisión es muy primitiva, pero quizá haya que hacerla porque algunas de las personas que nos escuchen digan, pero bueno, las relaciones internacionales existen desde la noche de los tiempos, lo cual es cierto. Es decir, las relaciones entre estados u otras comunidades políticas pues existen desde que los hombres se han organizado como comunidades políticas, valga la redundancia. Ahora bien, en lo que nos vamos a centrar es en concreto, es una asignatura de diversos planes de estudios en todas las universidades del mundo y que se conoce como Relaciones Internacionales. Entonces, lo significativo es justamente que en tanto en cuanto materia académica, es decir, materia que se estudia, se investiga en universidades y centros parecidos, con la rúbrica de relaciones internacionales para algunos, para otros es política internacional o política mundial, que de esa manera también se conoce. Además, esas preferencias a veces van por países, incluso por escuelas, pero lo cierto es que como tales surgen justamente pues a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial, que este año conmemoramos el centenario, y surgen así, dicho muy resumidamente, como un nunca más. Es decir, la guerra fue tan horrorosa y tuvo además elementos tan novedosos respecto de las guerras anteriores y la mortalidad sobre todo fue tan inmensa, no solamente de las bajas en el frente, sino también de población civil, porque además de hecho se llamó mundial precisamente porque comprendió a todo el mundo, sin casi excepciones, pues entonces la magnitud fue tan enorme que se planteó varios grupos, que ahora iremos viendo así de forma más detallada, varios grupos de personas se fueron planteando que aquello no podía volver a repetirse. Y esa es más que nada el origen, así, el surgimiento. A partir de ahí, pues ya van saliendo dentro de estos grupos subgrupos y planteamientos ideológicos muy distintos. Y así, inicialmente, aunque luego veremos otras cosas, la iniciativa parte pues, de una serie de juristas, sobre todo de origen británico, que empiezan, entre otros, el más destacado, no voy a citar nombres para no aburrir tampoco a nuestra audiencia, pero vamos, el que se cita siempre es Sir Alfred Zimmern, que escribió sobre la Sociedad de Naciones, que es la institución internacional que se crea también en ese momento, y estos autores reflexionaron sobre las condiciones de la paz y de la guerra, desde un punto de vista eminentemente jurídico. Entonces planteaban las cosas en unos términos pues, muy abstractos, muy generales, tratando de ver sobre todo las medidas de arbitraje y de mediación internacional, buscando que los estados pues, negociaran entre sí precisamente para evitar el estallido de las guerras tal como se habían conocido. Existía un fenómeno precedente, que ese es muy importante, como era el uso de la diplomacia secreta.
esto esto es universal y tiene siglos de antigüedad, pero sobre todo en el periodo anterior a la guerra había existido un gran número de pactos secretos, es decir, que los estados, las potencias, como se llamaban entonces, realizaban una diplomacia, vamos a decirlo coloquialmente, de cara a la galería, se reunían, acordaban, firmaban tratados, convenios, acuerdos, etcétera, pero sin embargo luego o bien esos tratados tenían cláusulas secretas o negociaban de manera discreta, por lo menos. Con lo cual, muchas veces lo que se había acordado públicamente, cuando llegaba el momento de la verdad, pues era otra cosa. Y esto pues es una cosa que el presidente norteamericano Wilson, que era catedrático de Derecho Internacional Público, que además era kantiano, de inspiración kantiana, él quiso acabar, es uno de los puntos que más señalados de todo su ideario político y general. Entonces quiso acabar con la diplomacia secreta. ¿Y lo consiguió? No. Evidentemente no. No lo consiguió. De hecho, eso es algo de lo más terrible que pasa en el periodo de entreguerras y luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial, que claro, este periodo de entreguerras muchos lo consideran pues una especie de armisticio entre una guerra mundial que en realidad sería solamente una. La primera y la segunda serían la misma guerra, con un armisticio breve, entre medias, muy complicado, y ahí es justamente donde surge nuestra materia. Profesora García Picazo, ¿cómo vivió la sociedad esta guerra? Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante porque, claro, el final de la guerra, primero la guerra lo acabamos de enunciar un poco someramente, tuvo novedades pues como el uso de las ametralladoras, por ejemplo, el uso de las alambradas de espino, algo que, por ejemplo, ya se había utilizado previamente, pues por ejemplo, en la guerra de los Boers en Sudáfrica. Por ejemplo, se crearon allí también los campos de concentración, que no hay que confundir con campos de exterminio, son realidades conexas pero no equivalen. Ya se empezó a usar pues eso, las alambradas de guerra en los frentes. La guerra fue de trincheras, fue espantosa. A lo mejor pues en la campaña del Somme, pues para avanzar, ¿qué diría yo?, 8 o 9 kilómetros, pues cientos de miles de bajas en unas condiciones horribles. Se utilizaron los gases, la guerra química. Se utilizaron también los carros de combate, vulgarmente los tanques, la aviación, la aviación que se acababan de empezar a usar aviones, ¿no? Todos estos eran inédito, era la primera vez que se utilizaba. Por ejemplo, algo que ahora, pues cuando uno va a comprarse un abrigo en el otoño y se va a un gran almacén y entonces a lo mejor la promoción te lo dicen incluso con la palabra en inglés, el trench coat, que es la trinchera, bueno, pues es el abrigo que se usaba en las trincheras. Curioso. Y data de la Primera Guerra Mundial. Entonces luego es una prenda de vestir que usamos normalmente y decimos, no, es que me voy a poner, casi nadie dice que se va a poner una trinchera, pero me voy a poner un trench coat o el estilo trench coat. Bueno, pues esto a lo mejor interesa porque es curioso, ¿no? Claro que sí, proviene de esta época. Entonces, la guerra fue terrible. Luego, otra cuestión interesante que tiene unas repercusiones también notables es que, por ejemplo, en el caso de Francia, pues participaron, lo voy a decir en los términos de entonces, tropas, por así decirlo, coloniales, es decir, tropas de algo que diríamos en la actualidad con el eufemismo de color. Me refiero a africanos senegaleses, tropas de africanos senegaleses que participaron pues, en la campaña. Esto dio lugar también a movimientos posteriores de reflexión, porque claro, en la mentalidad racista de entonces, pues claro, es que los africanos pues, son como del otro mundo, ¿no? Y claro, los africanos tomaron conciencia de las guerras en Europa. Y empezaron a reflexionar también sobre los colonizadores, también con otra perspectiva. Y luego, pues así, por no tampoco perdernos demasiado, lo cierto es que la guerra, aparte de la mortandad, tuvo, porque digamos que la guerra clásica,
siempre se había mantenido en los campos de batalla. Mortandades a lo mejor enormes, pues Waterloo, batallas terribles que ha vivido la humanidad, pero las guerras no tenían tanta incidencia entre la población civil. Y en esta Primera Guerra Mundial las repercusiones sobre la población civil, porque claro, se empezó a bombardear también con una artillería potentísima, la guerra no quedó circunscrita meramente al frente. Y esto, claro, o sea, que las ciudades se invadieron también de guerra, ¿no? Exactamente. Entonces fue enormemente traumático. Todavía hoy, cuando cualquiera de nosotros, y aquí pues digamos que haría un llamamiento a nuestros estudiantes Erasmus que recorren toda Europa con sus becas y que pueden reflexionar perfectamente sobre la guerra y la paz, verán cómo en la mayor parte de las ciudades europeas sigue habiendo en placitas el monumento a los héroes de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente no hay tantos. De la segunda suele haber el monumento al soldado desconocido, la llama eterna, etc. Pero de la primera prácticamente no hay ciudad de provincias o capital comarcal que no tenga su pequeño monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. O sea, dejó en el común de la gente una huella muy, muy profunda. Tenemos que pensar también que, claro, son guerras, entre comillas, nacionales. Es decir, hasta la Revolución Francesa, las guerras las habían desempeñado soldados y ejércitos profesionales. Se llaman soldados porque recibían un sueldo, una soldada. Y a veces eran ejércitos, entre comillas también, incluso privados, pagados por el gobernante en contra de otro gobernante. A raíz de la Revolución Francesa, como ya se produce lo que los franceses llaman la levée en masse, es decir, el reclutamiento de toda la población masculina, nuestros en España, los antiguos quintos, pues claro, es el ejército formado por personas no profesionales del ejército. Y probablemente desmotivadas. Claro. Bueno, no, eso es muy curioso, eso es una muy buena pregunta, porque lo curioso, sobre todo del estallido de la Primera Guerra Mundial, fue el entusiasmo demostrado por la gente que acudía a combatir. Esto está estudiado, yo no soy ninguna especialista, pero sí los hay y muy buenos. Esto está perfectamente estudiado porque tenemos que pensar que los finales del siglo XIX comportaron pues una alfabetización prácticamente universal en muchos países europeos, entre otras cosas porque interesaba también que la clase trabajadora estuviese alfabetizada y bien preparada, porque la tecnificación lo requería. Claro, esto da lugar a la prensa. Y como todos sabemos, hay prensa muy buena, pero también hay prensa amarilla. Y el fenómeno de la prensa sensacionalista estuvo a la orden del día en aquellos momentos. Y en esa prensa chauvinista, patriotera en el peor sentido del término, se exaltaban determinadas creencias infundadas, prejuicios, diciéndole a la gente, pues por ejemplo, algo que luego los europeos, lo seguimos padeciendo. Los alemanes son los mejores, los franceses son los mejores, los ingleses son los mejores, los españoles, y se proyectaban muchos estereotipos de pueblos y estados enemigos, no necesariamente enemigos entre sí. Pero digamos que todo esto se azuzó, se avivó, y en esos primeros meses de la guerra, cuando uno ve los documentales de la época, pues ves que las mujeres llevaban flores para animar a los soldados que iban al frente. Los soldados tampoco sabían a qué se enfrentaban. Es decir, fue una pobre gente realmente, millones de personas que no sabían a dónde iban ni qué les esperaba. En aquellas propagandística importante. Importantísima. Y luego toda la labor propagandística también durante la guerra. En unos momentos en los que además estamos en plena revolución industrial, con el telégrafo, que ya llevaba tiempo, pero en fin, el telégrafo, el teléfono, la radio, el cine, todos estos elementos que además para aquellas personas eran novedosos y que contribuían a crear un clima bélico. Un clima bélico y la moral de guerra. Es constatable que este ambiente bélico y caótico no impediría que las vanguardias fueran el preludio de que todo iba a cambiar. Parece, profesora Paloma García Picazo,
que los esquemas estrictos ya no servían y la mayoría de los creadores y artistas de aquellos días estaban convencidos de que la guerra iba a servir para provocar una gran renovación colectiva a todos los niveles, ¿no? Claro, esto viene muy al hilo de todo lo que hemos estado viendo en este momento. Porque, claro, el primero, es una época de enorme florecimiento cultural. En toda Europa, aunque parezca mentira. Es importantísimo el papel de los jóvenes. Los jóvenes son los que sufren la experiencia de la guerra directamente en el frente. Algunos lo conocen como la generación perdida. Por ejemplo, el índice de suicidios, ya no solamente la mortandad en el frente, sino luego el índice de suicidios posterior es enorme, no solamente ya entre los combatientes, sino entre los adolescentes, los jovencitos, incluso los niños que permanecieron al margen, porque claro, fue también una ruptura de valores completa. Esto enlaza con un pesimismo generalizado que se extendió por todas las sociedades europeas. Estoy pensando en sociedades nacionales, pero también internacionalmente. Fue como una corriente transnacional, lo veríamos ahora así. Y un sentimiento generalizado, por una parte de desaliento, de tristeza, de todos los valores que se habían mantenido hasta el principio de la guerra se subvirtieron por completo. Hay un movimiento que... Claro, pues es lo que le iba a comentar, profesora García Picazo, porque al hilo de lo que está diciendo, esto es caldo de cultivo también para el surgimiento de movimientos, como sabemos, del movimiento pacifista, de la utopía, del idealismo, y también ahí el papel activo que tendrían los intelectuales en la proyección de todos estos movimientos, ¿no? Háblenos un poquito de esto. Eso es muy importante, pues porque... Y aquí ya entraríamos directamente en la materia, porque claro, hay una vertiente de la materia que se les llama idealistas, que son estos juristas de los que hablaba hace un momento, que empezaron a tratar de proponer pues las negociaciones, los arbitrajes, las mediaciones, porque digamos que en la superestructura político-jurídica, la élite gobernante, en ningún momento se planteó que se condenaba la guerra. La guerra seguía siendo un medio legítimo de dirimir controversias internacionales. Pero, sin embargo, en la sociedad, o sea, ya la gente normal y luego los intelectuales, sí hubo un movimiento muy importante, tanto de pacifismo en algunos casos más radical que en otros, de utopismo, y de idealismo en el sentido que lo conocemos coloquialmente. Personas que, por ejemplo, estoy pensando en dos. Voy a hacer dos parejas. Sí. Uno sería Hermann Hesse y el otro sería Gomer Roland, que además mantuvieron una correspondencia muy interesante sobre estas cuestiones, tratando de buscar medidas efectivas de pacificación del mundo, pero también era pacificación del mundo no en términos políticos, sino sociales y culturales. Vamos a educar a la gente, pues para que no sea tan agresiva, tan violenta, tan peleona, dicho coloquialmente. Y luego es muy interesante también en esta época, por ejemplo, una correspondencia que hubo, está publicada en español además, entre Sigmund Freud y Einstein. El padre de la bomba atómica, por lo menos el padre científico, aunque él se expresara manifiestamente a favor del pacifismo en esta época. Hubo también otro matrimonio de físicos, Max y Hedwig Born, que en su momento intervinieron muy, muy activamente, no solamente en la primera, sino en la segunda, a favor del pacifismo, siendo físicos totalmente comprometidos. Claro, estamos en el momento en el que surge la teoría general de la relatividad. Claro. Y la física cuántica. Es decir, es una época de un florecimiento extraordinario en todos los campos del de la saber. Cultura y del saber. Entonces, estos autores, por ejemplo, que es algo que comparten todos los idealistas de la época, es analizar las raíces de la violencia en el ser humano. O sea, ¿es la violencia algo innato o es algo adquirido a través de la educación? Otra tendencia de esta época, que es muy interesante, hay un gran despertar y auge de los estudios antropológicos. Entonces, de algún modo, recuperan la idea del buen salvaje de Rousseau.
tratando de buscar esos pueblos, entre comillas, primitivos o no civilizados, también entre comillas, o naturales, pueblos que no son occidentales, y tratar de averiguar en ellos si son innatamente pacifistas o belicosos. Y un aspecto cultural muy importante de esta época, ya que estamos en esa especie de clima, es que entre los artistas, entre los pintores, se produce un descubrimiento precisamente por esas nuevas corrientes, el expresionismo, los fauves, el dadaísmo, luego el cubismo. Un redescubrimiento del arte, nuevamente entre comillas, primitivo. El arte africano, las culturas asiáticas, las culturas oceánicas, las culturas amazónicas, con nuevas formas de proyectar las imágenes, siempre en busca de lo auténtico, de lo que no estuviese contaminado por la civilización. La civilización se empezó a considerar un mal, porque claro, un fruto de la civilización tecnológica había sido precisamente la perversión de la guerra, con esa técnica aplicada a las armas, al modo de conducción de la guerra. Sin embargo, también es la época de transformaciones completas de la sociedad en otro sentido, en el sentido frívolo, en el sentido, más hedonista quizás, son los felices años 20, la crisis económica. ¿Cómo convergen todos estos corrientes? Eso es muy interesante porque, claro, todos cuando evocamos esa época, inmediatamente se nos viene a la cabeza, pues por ejemplo, es otro aspecto que además enlaza con lo anterior, el surgimiento del jazz. El jazz, que era la música de los africanos americanos del sur de los Estados Unidos y sin embargo es la gran eclosión, el swing y luego el charleston. Todos tenemos esa imagen de los felices años 20. Pues bueno, quizá por el trauma de la guerra la gente se despreocupa. Tenemos que pensar también en que es el momento en el que se documenta por primera vez en medicina lo que ahora conocemos como el síndrome del shock postraumático o la neurosis de guerra, que luego ha habido amplísima mención, y eso se empezó a detectar en los frentes, en las trincheras, como neurosis de guerra o con el shell shock, se llamó técnicamente. Entonces, quizá como reacción a ese trauma, las sociedades, aún en medio de la penuria, se lanzaron pues un poco eso, a la alegría de vivir. Pues porque habrían sobrevivido y entonces celebraban de alguna forma existencia. Hay otro elemento muy importante que es que de resultas de la Primera Guerra Mundial, claro, como había tantísimos millones de hombres en los frentes, me refiero a varones, las mujeres fueron reclutadas para trabajar en las fábricas y para ocupar los puestos de trabajo de los hombres. Y esto, está muy bien datado, muy bien conocido. A partir de ahí, las mujeres, que hasta ese momento llevaban faldas largas, pelo largo y una ropa muy incómoda para trabajar, se cortan las faldas, se cortan el pelo. Y esto unido al movimiento anterior de las sufragistas, sobre todo en Gran Bretaña, pero en otras partes, en Estados Unidos y en otras partes, pues da lugar a unos movimientos femeninos y feministas de enorme importancia. Empiezan a reivindicar cada vez más el sufragio. Es una conmoción. Claro, aparte de todo, las bajas masculinas, esas ya no habría forma de reemplazarlas. Y entonces la mujer se incorpora también a la calle, al mundo del trabajo, poquito a poco va entrando en la universidad, va recibiendo una educación superior y esto supone también una, transvaloración de los valores tradicionales, pero completa. Entonces, en ese ambiente, claro, son por una parte los alegres años 20, pero que concluyen en el 29 con el crack. Con el crack. Terrible. Del 29. Terrible. Hiperinflación, resonancias también muy actuales. Nos suena mucho. Claro, que es lo que actualmente se está tratando de conjurar. Hiperinflación, crisis económica. Terrible es la pauperización de muchísima gente, es decir, lo que tenemos ahora de preferentes, personas arruinadas. Eso se dio entonces
Personas que perdieron todos sus ahorros en una sociedad en la que tampoco había unos sistemas sociales, no había pensiones, no había seguridad social prácticamente. Eso surge justamente a raíz de ese momento. Los estados que supieron reaccionar crearon lo que se denominó el welfare, el estado del bienestar, precisamente para apoyar a todas las personas, que es que realmente, si las bajas de la guerra fueron horribles, de lo que se suele hablar mucho menos es de los muertos de hambre, de inanición que hubo en toda Europa. La situación de Alemania fue terrible. Y esto, esa desesperación, esa pobreza, esa hiperinflación, abonó el terreno para una radicalización política muy peligrosa, como nos ha demostrado la historia. En aquellos momentos la gente no podía verlo, pero la radicalización, el extremismo político, con además luchas abiertas en las calles. Otra cosa que se produjo fue también por esa pauperización terrible de la sociedad, pues un incremento de los bajos fondos, de la delincuencia y de la criminalidad. Cuando además, claro, millones de personas habían sido adiestradas a combatir, a manejar armas. Habían manejado armas habitualmente en las trincheras, con lo cual después manejarlas en la vida civil no era tan raro, no parecía tan extraño. Cuando luego nosotros, con la perspectiva de hoy, nos interrogamos sobre cómo surgen los totalitarismos, sobre cómo surge el partido nazi o el fascismo en Italia y las demás corrientes que hay por toda Europa y el resto del mundo también, tenemos que considerar que aquella era una generación muy violenta y acostumbrada a unas condiciones también en las que la violencia se consideraba un valor positivo. Si a esto le agregamos todos los elementos vistos antes, la desesperación, la pobreza, la ausencia de determinados valores o el vale todo, que también, claro, la mezcla es explosiva. Resumiendo, ¿qué representa en todo este contexto que nos ha explicado las relaciones internacionales? Que ese es nuestro tema de hoy. Claro, pues esa es una de las cuestiones, porque claro, surge, primero, se empieza a considerar que estudiar la política que se desarrolla entre estados puede ser objetivable. Eso es en realidad, valga la redundancia, el objeto de estudio de las relaciones internacionales. Tratar de analizar cómo se comportan los estados, los gobernantes y los grupos sociales con poder en el mundo en sus relaciones recíprocas. Esa es, digamos que en esencia, el núcleo fundamental de nuestra materia. Y en ese aspecto, lo relevante sería ver que en aquellos momentos hay fundamentalmente dos vertientes, denominados así, etiquetados así, idealismo y realismo. La esencia del asunto es cuál sería la naturaleza humana. ¿Está en la esencia de las cosas que tengamos que matarnos o está en la esencia de las cosas que tengamos que cooperar y que ayudarnos mutuamente, pues para conseguir un mundo, si no mejor, pues algo más llevadero? Bueno, pues un planteamiento interesantísimo, una cuestión que dejamos abierta para la reflexión, pero muy rápidamente, telegráficamente, profesora García Picazo, para todos aquellos oyentes que quieran de alguna forma profundizar en estos temas, sí que me gustaría que nos ofreciera algún documento sonoro, alguna bibliografía recomendable sobre todo este tema de la Primera Guerra Mundial. Bien, como saben muy bien los estudiantes que están matriculados en las materias de Relaciones Internacionales a mi cargo en la UNED, pues en el libro de referencia de la asignatura, por ejemplo, tienen un anexo de filmografía que, pues bueno, es interesante pues para ver aspectos, porque además, sobre todo, que es mucho más entretenido y más variado. Y luego, pues, bueno, sería interminable. Y luego también quiero aquí hacer una mención expresa a los estudiantes de este curso que participan en el foro y que son, bueno, magníficos, pero de verdad, o sea, es una cosa impresionante. Esto pues, no lo había dicho fuera de micrófono, Sí, lo he dicho fuera de micrófono. Entonces, de hecho,
pues por ejemplo en el foro están colgando referencias, enlaces, todos legales, hay que decirlo, para que haya tranquilidad de todos, pues están colgando enlaces pues de documentales, de artículos, sus propias reflexiones personales sobre todo esto, y verdaderamente yo tengo que felicitarles en cuanto personas, en cuanto estudiantes, y también felicito a la UNED precisamente por los medios de todo tipo que nos brinda tanto a docentes como a discentes, pues para ahondar en los conocimientos. Y voy a citar una cosa, es una frase de Einstein que viene muy al pelo. Einstein decía que herramientas perfectas y propósitos vanos son los signos de nuestro tiempo. Aquí tenemos herramientas perfectas y propósitos que no son vanos, sino que están muy bien encaminados. Muy bien, pues con esta máxima le despedimos, profesora García Picazo. Ha sido un placer, como siempre, tenerla con nosotros y creo que estos conceptos básicos para comprender las relaciones internacionales, que no son tan básicos, por supuesto, pues son de muchísima utilidad, no solamente para sus alumnos, sino para nuestros oyentes en general. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima cita, que creo que será ya después de las Navidades. Pues eso espero, muchísimas gracias y hasta siempre. Es la interesante charla que hemos mantenido con la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo. Un placer cambiar impresiones con esta experta que hoy nos ha acercado a la política internacional o política mundial como materia que surge a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial, de cuyo inicio en 1914 conmemoramos este año su centenario. La contienda que se dio entre 1914 y 1918 tuvo como escenario principal Europa y en aquel momento resultó ser la más sanguinaria de la historia de la humanidad, con millones de fallecidos. Nuestro actual orden mundial está estrechamente ligado a lo ocurrido entonces. Muchos estudiosos están de acuerdo en que fue una guerra que pudo evitarse y que interrumpió el ambiente social, cultural y la situación científica y tecnológica de la época, cuando en Europa se llevaban viviendo muchas décadas ininterrumpidas de paz entre las grandes potencias. En una semana, el viejo continente estaba inmerso en lo que sería la mayor conflagración que había conocido hasta el momento. El prometedor panorama cultural y artístico europeo se quebró. Por la Primera Guerra Mundial desfilaron artistas e intelectuales reconocidos, así como personajes emergentes relacionados con la cultura. Hubo de todo. Unos denunciaron los horrores del conflicto, mientras que otros glorificaron la guerra, las bombas, la supuesta épica y el caos. Un conflicto, como nos ha comentado la profesora García Picazo, que marcó un antes y un después y que nos invita a mantener viva la memoria histórica. Traemos para cerrar el programa la frase que pronunció en los actos conmemorativos de este aniversario Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo. 100 años después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, todavía forman parte de la identidad y de la memoria europea los acontecimientos, las batallas y los rostros de la guerra. Nos recuerdan con dureza de dónde venimos y la fragilidad de la interdependencia y la paz. Puntualiza Schulz: recordar esta lección es la mejor manera de rendir homenaje a los que lucharon y murieron en aquella gran catástrofe de la humanidad. En este punto nos despedimos. Volvemos a encontrarnos el miércoles próximo en Radio 3 y siempre que lo quieras en YouTube, Canal UNED, y en la web de Radio Televisión Española puedes descargarte este y todos los podcasts de la UNED también. Gracias por estar ahí.